Qué hermoso canto, ¿no es cierto? Permíteme mostrar, vamos a ponerlo el slide cuando yo se los indique. Hermanos, hoy vamos a tocar un tema. Vamos a estudiar un tema que es de gran importancia dado al contexto histórico que estamos viviendo. Hoy voy a estudiar con ustedes el tema del Armagedón, un tema que, si ustedes lo han visto en las redes sociales, hay diferentes personas que están exponiendo, dado a lo que estamos viviendo ahorita en el Medio Oriente, esta guerra que está sucediendo. Y deseo con todo mi corazón poder compartir lo que dice la palabra de Dios en relación a este tema que tiene que ver con el Armagedón. Hermanos, vamos ahora sí a ponerlo. La palabra de Dios es muy clara. Y nosotros debemos de ir a la palabra de Dios, ¿verdad?, para consultar con ella. Nos encontramos en medio de una guerra que lleva ya 3 meses que inició. En principios de octubre, cuando la nación que guarda el sábado, la nación que de puesta de sol a puesta de sol, el viernes al sábado, toda actividad se paraliza. Fueron sorprendidos en sus hogares, en sus casas, sus familias, ¿verdad? Fueron sorprendidas en un ataque terrorista, como ya lo hemos visto en las noticias, como ya hemos visto, ¿verdad?, todo lo que sucedió. Ese sábado de mañana, ese Shabbat, ¿verdad?, que también nosotros como adventistas del séptimo día, ¿verdad?, lo seguimos desde que se estableció, ¿verdad?, como creación, donde hay bendición, donde hay santidad, donde hay reposo. Fueron atacados y mujeres, niños, indiscriminadamente, sin poder defenderse, como les ha sucedido por miles de años, fueron atacados. Y hemos escuchado ya, ¿verdad?, el resultado de estas acciones. Indiscriminadamente, pues, ¿verdad?, entraron a sus hogares, mataron niños, violaron mujeres, repetidamente, indiscriminadamente, ¿verdad?, derramaron sangre sin poder, pues, defenderse. Ya conocemos la historia y cuál fue, ¿verdad?, la respuesta a esta agresión. La respuesta ha sido fuerte, ha sido severa al mismo tiempo, y también hemos visto del otro lado a gente inocente, ¿verdad?, ser también víctimas de un conflicto donde muchos de los que han perdido su vida ni la debían ni la temían, y en ambos lados se han encontrado, pues, ¿verdad?, lo que ha sido víctimas de este conflicto. Mis queridos hermanos, el mundo cuando estalla algo, especialmente allí en Israel, especialmente en esa área, el mundo rápidamente, pues, ¿verdad?, va y le pone toda la atención a lo que sucede. Y en esta ocasión, con esto que ha venido ya por 3 meses, ¿verdad?, ocurriendo, pues ha tenido la tendencia, o puede tener lo que es la facilidad, ¿ok?,
de poder incrementarse a un conflicto aún más grande, a un conflicto regional todavía más amplio. Y la nación de Israel, ¿verdad? Que se está, ¿verdad?, defendiendo en el sentido, ¿verdad?, y respondiendo a esta agresión. Se puede hacer y puede crecer en un conflicto con este país que nosotros conocemos como Irán. Y no solamente, ¿verdad?, si eso sucediera, que es un hilo fino, mis hermanos, que eso pueda suceder, se puede escalar en un conflicto completamente en el Medio Oriente. Y saben ustedes que no solamente arrastraría este conflicto de Israel, no solamente arrastraría o entraría, ¿verdad?, este país de Irán, sino que juntamente con este país, muchos otros países en el Medio Oriente pudieran también involucrarse. Mis hermanos, ustedes pueden ver ahí en el mapa, en lo que tengo en la pantalla, cómo las dimensiones, cómo pueden crecer. Y a este conflicto, a este específico conflicto que se suscitó ese octubre, mis hermanos, todo el mundo tiene los ojos puestos, ¿ok? Algunos están deseosos de que ese conflicto crezca aún más grande de la región donde se encuentra ahora. Y saben, indirectamente estos dos países están peleando el uno con el otro. Indirectamente, Israel está peleando con Irán a través de, ¿verdad?, estos que los atacaron, Hamas, porque ellos son fundados, ¿verdad?, les dan dinero a través del país de Irán. Y si ustedes pueden ver, todos estos países que están así anexos, ¿verdad?, con Irán, que es Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, el Líbano, Egipto y todos los demás. Mis hermanos, todos estos, imagínense ustedes, Israel, y hablando de este conflicto y viendo la realidad de lo que ellos están viviendo. No olvidemos el detalle, ¿ok?, de este pueblo, y verdad, de que son también guardadores del sábado. Mis hermanos, están completamente rodeados. Son nomás ese puntito anaranjado que ustedes ven ahí en la pantalla, nomás ese puntito, y todos los de su alrededor, desde Turquía, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Pakistán, Omán, Yemen, Somalia, Sudán, Nigeria, Egipto, Libia, Algeria, etcétera, etcétera. Todas las regiones en realidad son contrarios a Israel. ¿Saben? Este conflicto para los estudiosos del Medio Oriente y para los gobiernos a nivel mundial, hermanos, ha traído alarma. Se están movilizando las personas para poder evitar que crezca en un conflicto aún más grande. Una guerra mundial se pudiera desatar. Israel, si entrase, ¿verdad?, en guerra contra todos estos países que lo rodean, que en realidad, ¿verdad?, son sus enemigos, se suscitaría una tremenda guerra, se suscitaría un conflicto. Estados Unidos tuvieran que entrar otros aliados, y hermanos, estaríamos hablando de países que estarían en conflicto. Una guerra mundial, una tercera guerra mundial se pudiera desatar. Este es el peligro de esto que está sucediendo. Y no hablemos, ¿verdad?, solamente de las cuestiones, ¿verdad?, de la noticia y la política y la cuestión, ¿verdad?, de que los países, los presidentes, las Naciones Unidas, todos están tratando de resolver este conflicto para que no crezca a escala mundial. Y saben, en el mundo religioso también se está dando y tratando de figurar
¿Qué es lo que está sucediendo? Y muchos han ya declarado y se están diciendo el Armagedón, aquella lucha, aquella batalla entre naciones, dicen, ya está comenzando a suceder. El mundo árabe contra Israel, Israel contra el mundo árabe. Y está a un punto, a unos, ¿verdad?, de suceder. Está tan cercano que esto pueda suceder, que se desate un conflicto a nivel mundial. Y es por eso que el mundo tiene interés de que este conflicto desescale lo más pronto posible, para que no pueda arrastrar a naciones, porque si uno entra, el otro tiene que entrar y otro entraría, y ya estaríamos hablando de grandes países, ¿verdad?, como Rusia, China, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes, sería una calamidad, sería una catástrofe a nivel mundial de que todos estos países entraran en una guerra, en una tercera guerra mundial. El Armagedón. Muchas personas están interpretando que esto es lo que va a suceder. Muchos están diciendo en el mundo religioso y están predicando de que el Armagedón va a suceder. Y hay predicciones de lo en el mundo religioso. Yo estoy escuchando diferentes mensajes de diferentes líderes religiosos, ya sea en el mundo islámico, ya sea en el mundo cristiano, ya sea en el mundo, ¿verdad?, católico. Estoy viendo, ¿verdad?, qué es lo que se dice. Y todos concuerdan de que hay algo grande que va a suceder, o algo grande que puede suceder. Y muchos le están tildando, ¿verdad?, que el Armagedón, la lucha entre las naciones, comenzará muy pronto. La lucha final por Jerusalén, la lucha final por Israel, ¿verdad? Y varios han ido a textos bíblicos para poder pronosticar lo que piensan que va a suceder. Y la pregunta es, ¿ha comenzado el Armagedón? ¿Han comenzado ya esta guerra, esta gran guerra que dicen que será entre naciones en contra de Israel? ¿Será esto lo que la palabra de Dios nos dice? Pues tenemos que ir a consultarla. Y yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias al igual, porque el escribir retiene, mis hermanos, bastante lo que es la enseñanza, lo que es, ¿verdad?, el aprendizaje. Y vamos a utilizar la palabra de Dios esta mañana, vamos a consultarla. La palabra de Dios sí menciona el Armagedón, lo menciona. Y entonces, si la palabra de Dios lo menciona, la palabra de Dios también da respuesta a lo que es, qué es, cuándo sucederá, cómo sucederá, quiénes están involucrados. ¿Será una lucha entre dos bandos, naciones, el pueblo de Israel contra todo el mundo árabe, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera? ¿Habrá una tercera guerra mundial? La palabra de Dios es muy clara al respecto, y necesitamos comenzar dando un contexto de dónde se menciona específicamente la batalla, la gran batalla del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. Vayan conmigo allí, por favor, porque es allí donde se menciona la única vez que la palabra Armagedón aparece como una gran batalla que se va a librar. Una batalla a nivel mundial. Apocalipsis 16, hermanos, 16, versículo 1. Vamos a ir leyendo y ustedes verán allí el contexto en que se menciona la palabra Armagedón, el contexto en que se menciona esta gran batalla que se va a llevar a cabo, que va a suceder.
que sucederá en un momento, mis hermanos. Esto es real, sucederá. Pero vamos a descubrir lo que dice la palabra de Dios, cómo sucederá y cuándo sucederá. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, comienza diciendo: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira ¿de quién? De la ira de Dios. Quiero que pongan eso como contexto. Si vamos a hablar del Armagedón, tenemos que decir específicamente en qué capítulo y el contexto en que se menciona esa gran batalla que va a suceder. Y está en el capítulo 16, que habla acerca de las copas, las 7 copas de la ira, las últimas 7 plagas que vendrán sobre esta tierra. Y mis hermanos, nos dice que hay 7 ángeles que van y derraman sus copas de la ira de Dios, sus castigos sobre este mundo, por haber rechazado a Dios, por haber rechazado su mensaje y su gracia y su amor y su misericordia. Nos dice la palabra de Dios de que estos ángeles derraman estas copas, estos juicios sobre el mundo entero. Estos mensajeros, traen a tierra un juicio. Y nos dice específicamente este capítulo cuáles son cada una de esas copas y el resultado que tendrá a nivel mundial ese derramamiento de las copas de la ira de Dios. Hermanos, no lo voy a mencionar cada una de ellas, léanlo, pero sí les voy a mencionar la copa que es derramada y donde se menciona que el Armagedón sucede. Vamos a ir a Apocalipsis 16, 12, después de las 5 primeras copas que son derramadas, y son juicios de Dios a nivel mundial. Y estas copas y estos juicios de Dios afectarán a toda la humanidad. Afectarán a toda la humanidad. ¿Ok? Y miren ustedes lo que nos dice Apocalipsis 16, 12. Y el 6º ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente, o sea, del amanecer del sol. Fíjense ustedes, la 6ª copa. Y nos dice, versículo 13, nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, cuando se derramó esa copa, la 5ª copa, la 6ª copa, dice: y vi salir de estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Ok? Versículo 14 dice: porque son espíritus, lo que salieron de las bocas de estos 3 personajes son espíritus, son demonios, y hacen milagros, y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuando se derrama esta copa, mis hermanos, entonces estos 3 se seca el río Éufrates. Estos 3 personajes, dice que sale de la boca de ellos demonios, espíritus inmundos, y van a los reyes de la tierra por todo el mundo, y les hace un llamado, los congrega a las naciones enteras para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15: he aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su fealdad, dice mi versión. Versículo 16: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Armagedón. Hermanos, allí es donde se congregan. Y nos dice la palabra de Dios que este lugar se congregan para la batalla,
para una gran batalla, que ahí el mismo versículo 14, subrayen eso, que la batalla del día del gran Dios, del Dios Todopoderoso. Y son congregados en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sigamos leyendo el versículo 17. Y el séptimo ángel derrama su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, que decía: hecho es, está terminado. Ok, entiendan bien esta parte, mis hermanos, es clave. Versículo 18: entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 20: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Versículo 21: y cayó del cielo en la séptima copa, cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue muy, muy grande. Hermanos, las interpretaciones populares de lo que es el Armagedón son tan variadas, que necesitamos nosotros realmente estudiar y escoger y saber qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que el hombre dice, porque nos podemos confundir fácilmente, pero la palabra de Dios no se confunde. Amén. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios decirnos qué es el Armagedón, cuándo se da, cómo se da, y para nosotros no poder quedar, verdad, a ciegas. Muchos dicen que el Armagedón son desastres naturales que golpean al mundo o que golpearán al mundo. Todas estas catástrofes, verdad, que nosotros estamos viendo, terremotos más fuertes, tsunamis, estamos viendo, verdad, quemazones más tremendos. La verdad es que la naturaleza se está levantando. Están sucediendo tremendas catástrofes, y muchos llaman a eso, verdad, un tipo de Armagedón. El calentamiento global, lo que la tierra, verdad, ya no puede soportar tanto el calor, el sol, las quemazones que nosotros mismos aquí en California, verdad, tenemos. Mis hermanos, ¿se acuerdan ustedes de esas imágenes, no es cierto, allá en Hawái, cómo la gente corría al agua a meterse, donde se estaban quemando las casas literales de las personas allí en Hawái, en ese desastre que hubo ecológico allí? Muchas gentes perdieron su vida. Yo un día quería, mis hermanos, recién llegado aquí hace casi 20 años, recién llegado aquí para iniciar mi ministerio, yo quería rentar un apartamento. Yo quería ser, verdad, romántico con mi esposa. Y le dije: vamos a rentar un apartamento enfrente de la playa. Oh, mis hermanos, a Almita nomás le dije una vez, y cuando Almita me dice no, hermanos, es cosa seria. Le dije: mi amor, mira, tenemos la vista al mar. Y saben, cuando ella vio, me dijo: ¿ves ese sign que está allí? Esto era allá por Manhattan Beach. Por ahí la quería llevar por, ¿verdad?, un lugarcito así humilde como, ¿verdad?, Palos Verdes, vamos a decirlo así, amén, ¿verdad?, donde ustedes allí viven. Dice: mira lo que dice aquí. Y decía: Tsunami Escape Route. Al lado del apartamento había una vía de escape por si hay un tsunami. Y me dijo: ¿dónde vivimos, Carlos? Me dice mi esposa. No, ya cuando me dice Carlos es ya la regué. Le digo: pues en California. ¿Y la falla San Andrés dónde está? No, pues aquí en Lancaster, por ahí pasa. Me dice: el día que haya un temblor, ¿sí?, y nos den un warning de tsunami, mira, tú y yo vamos a ser los primeros que nos va a arrastrar. Vámonos a vivir lo más lejos, para que arrastre a todo el mundo, y nosotros nos dé chance de quizá llegar a Arizona, ¿verdad?, antes de que llegue a nuestra área. Hermanos, el mundo tiene cierto temor de lo que pueda suceder. Y esto, como pueden ver en la pantalla, ¿verdad?, la cuestión del clima es algo que está sucediendo. Hollywood ha reinventado, mis hermanos, el concepto del Armagedón. Hollywood le ha dado su propia definición, ¿verdad?, haciendo ver que el Armagedón será una catástrofe
en ciertas ocasiones mencionan, ¿verdad? No solamente el clima, sino tremendas cosas o asteroides que pueden venir de la Tierra y que necesita el ser humano, ¿verdad? Con su tecnología para poder salvarnos de los, ¿verdad? De las consecuencias, vamos a decir, ¿verdad? De estas grandes cosas, o como en este caso meteoritos y cosas así que pueden venir a la Tierra y poder destruirlas. Y Hollywood pues está llena de mucha imaginación. Mis hermanos, y lo que ya les acabo de mencionar, ¿verdad? Cada conflicto que surge allí en Israel, que digámoslo así, es muy diferente a los que han surgido anteriormente. Esto es una escala demasiado grande, ¿verdad? Y muchos tildan a este evento como el inicio del Armagedón, donde las naciones habrá un gran conflicto, una gran batalla, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, también el mundo religioso está lleno de diferentes interpretaciones de lo que pueda suceder, y muchos dicen esto va a escalar. Muchos dicen el Armagedón está por suceder cuando Estados Unidos se meta y con Israel y todo el Medio Oriente, ¿verdad?, esté en guerra. Allí va a suceder el Armagedón. Vayan ahí a Apocalipsis 16, ¿verdad? Y versículo 16, donde dice la palabra Armagedón. Hermanos, ¿qué es el Armagedón? El Armagedón en hebreo quiere decir el monte de Megido. Har quiere decir monte, ¿ok? Y Megedo o Megido quiere dar a conocer que es el lugar, un monte que se encuentra en Megido. Y mis hermanos, este lugar realmente existe. Entonces, Armagedón no es un evento, solamente es un lugar. Y ese lugar existe. Ese lugar existe. Entonces ahora vamos a ir, ¿verdad?, interpretar, y vamos a ir a aplicar, ¿verdad?, y conocer, saber un poquito más de esto. Armagedón quiere decir el monte de Megido. Es un lugar literal. Es un lugar que existe. Déjenme se los muestro. En el mapa nosotros podemos ver ahí que Megido está a 100 kilómetros al norte de Jerusalén y está cerca de las costas, ¿ok? Allá en el mar Mediterráneo. Se encuentra cerca de Nazaret y del mar de Galilea, y al norte está el Líbano. Es más, ahora que está sucediendo esta guerra, pues literalmente allí está en conflicto. Es un lugar que existe. Ese lugar ya no se llama Megido como anteriormente se llamaba. Ese lugar hoy en día se llama Tel El Muteselim. Que este lugar, ¿ok?, se identifica, y ahí está la foto de lo que es el lugar conocido antiguamente como Armagedón, o sea, el lugar, ¿verdad?, o el monte de Megido. Allí ustedes pueden ver en este lugar, no es un monte. Eso es lo curioso de esto. Aquí nosotros podemos ver que el lugar llamado Armagedón, el lugar literal, el monte de Megido, es un valle. Las montañas más cercanas están a millas de allí, de ese lugar. Lo único que sí hay es un monte, ¿ok? Un montículo, un monte que no es demasiado grande. Pero mayormente el lugar llamado Armagedón, el lugar literal, es un valle que tiene un solo monte. Y en ese monte, como ustedes pueden apreciar en las fotos, miren, es un valle. Es un valle, allí siembran, es una vida agricultural. El valle se le conoce como el valle de Jezreel. Y las montañas más cercanas está el monte Gilboa, el monte Moré, el monte Tabor y Galilea, ¿ok? Pero lo que sí existe es una montaña que es muy significativa allí en el lugar llamado literal que existe, llamado Armagedón, el monte de Megido. Y quiero que ustedes vean en esta foto
¿Qué es lo que han descubierto en este monte? ¿Ok? Este monte han descubierto aquí que diferentes ejércitos han pasado por ese lugar. Por ejemplo, ahí encontramos en ese monte, ¿ok? En ese monte de ese valle, el valle de Meguido, está, por ejemplo, templos y altares de los antiguos paganos cananitas, ¿ok? Que sacrificaban a seres humanos. Nosotros también vemos allí que los asirios también poseyeron ese lugar. Vemos nosotros que hay túneles. Vemos nosotros también de que hay allí ciertas paredes que los militares utilizaban para resguardarse de los ataques. Este lugar, mis hermanos, las batallas antiguas comenzaban en este valle. Era muy conocido por iniciar la lucha en el valle, y el que subía al monte era usualmente el que ganaba. Este lugar fue testigo de muchas, el lugar llamado Armagedón, literal en Israel, ¿ok? El monte de Meguido. Existieron muchas guerras allí en este lugar. Mucha sangre fue derramada en este lugar. Y saben, allí ustedes pueden apreciar. Ahí hay un sitio arqueológico donde encuentran de todo. Encuentran artefactos babilonios, encuentran artefactos asirios, encuentran, es más, hasta los romanos pasaron por ahí. Saben de que el monte Meguido, o sea, Armagedón, el lugar llamado Armagedón. Cuando yo digo Armagedón, yo sé que se viene a mente, ¿no es cierto?, la gran lucha entre, ¿verdad?, ejércitos, una gran lucha mundial. Pero primero es un lugar literal. Saben que dentro de las batallas más famosas, la Biblia menciona que allí, en Armagedón, en Meguido, se llevaron a cabo ciertas batallas. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan ustedes de la historia de Débora y Barak? ¿Se acuerdan ustedes la jueza, verdad, Débora, que le invitó a Barak a que fuera a luchar con ella? Pues miren lo que dice Jueces 5, 19 al 23. Dice: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de ¿qué? De Meguido. Ahí está. Allí se llevó a cabo la pelea entre Barak y Débora contra los cananitas en este lugar. Por eso encuentran allí estos artefactos arqueológicos. Otro lugar donde se llevó a cabo, y menciona la Biblia, el monte de Meguido, es en la muerte del rey Ocosías. Como decimos, ¿verdad? Bueno, yo soy mitad salvadoreño. Era una fichita, mis hermanos. Decía mi tía. Era una fichita este muchacho. Hizo todo lo contrario a seguir a Dios. El rey Ocosías nos dice en Segunda de Reyes 9:27, mire dónde lo mataron. Cuando el rey Ocosías de Judá vio lo que estaba pasando, huyó por el camino de la casa del jardín. Dice, más tarde Jehú lo persiguió y dijo: mátenlo a él también, al rey Ocosías. De manera que lo hirieron en el carro mientras subía hacia Gur, que está cerca de Ibleam. Pero siguió huyendo ¿hasta dónde? Hasta Meguido. Huyó hasta Armagedón, hasta ese valle. Allí lo mataron, allí en ese monte, allí él murió. Otra ocasión donde se conoce, ese lugar por una guerra que se llevó a cabo, mis hermanos, fue cuando un faraón, el faraón Neco, fue a luchar contra el rey Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29, menciona el monte de Meguido, menciona Armagedón, el lugar. Dice Segunda de Reyes 23, 29, en sus días el faraón Neco, el rey de Egipto, Neco quiere decir color de piel, es color negro. Dice, el rey de Egipto vino a encontrarse con el rey de Asiria junto al río Éufrates.
que han encontrado ahí artefacto de los asirios, artefacto de los egipcios también. Dice, y el rey Josías salió a luchar contra él, pero cuando Neco lo vio, lo mató. ¿Dónde? En Megido. También allí murió. Mis hermanos, y uno de los lugares que se cree que, gracias, gracias mía, muy linda, thank you so much. ¿Saben? Un lugar donde se llevó a cabo una gran batalla y se derramó mucha sangre también ahí, fue mediante el profeta Elías y los profetas de Baal. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio, verdad? Elías se enfrentó con ¿cuántos profetas de Baal? 400 profetas de Baal. Y saben, Elías subió al monte. Se cree que allí fue a ese mismo lugar. Pero mis hermanos, se cree que allí fue porque los cananitas, o sea, los que adoraban, el pueblo de Israel, adoraban a los Baales. Allí se han encontrado altares antiguos de Canaán. Y los altares, mis hermanos, que el pueblo de Dios utilizaba. Se han encontrado incluso restos humanos de los sacrificios grotescos que llevaban a cabo. Y miren lo que dice Primera de Reyes 18, 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mis hermanos, el monte Carmelo, ¿dónde está? ¿Saben de que este valle de Megido es tan grande? Es como decir nosotros el condado de San Bernardino. ¿Saben a dónde llega el condado de San Bernardino? ¿Cuántos saben hasta dónde llega el condado de San Bernardino? Hasta la entrada de Las Vegas. Ahí llega el condado de San Bernardino. Es grandísimo. ¿Saben hasta dónde llega el valle de Megido? Déjenme mostrarles a dónde está. Ahí en el mapa ustedes pueden apreciar el monte Carmelo, mis hermanos, está cerca de Megido. Es más, está a varias millas de distancia y es el mismo valle en que se encuentra el lugar llamado Armagedón o el monte de Megido. Hermanos, se creen que allí también estuvo, y déjenme mostrarles otra foto para que lo puedan apreciar un poquito más. Megido, ahí está, ¿verdad? Donde lo mostramos, 100 millas de Jerusalén, y a unas millas está el monte Carmelo. Y todo esto conforma el lugar conocido como el lugar de Armagedón. Hermanos, se le conocía a este lugar, un dato muy interesante, se le conocía todo ese valle de la región de Megido como el campo de batalla entre las naciones. ¿Saben? Hubo tanto derramamiento de sangre y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue atacado y atacado y atacado y atacado y atacado vez tras vez, especialmente allí en ese valle. Los babilonios pasaron por allí. Allí pasó el rey Nabucodonosor para hacer la invasión también del pueblo de Israel. Ahí entraron los romanos. Los romanos también poseyeron ese lugar. Y allí se llevaron a cabo batallas sangrientas, especialmente en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros conocemos, ¿verdad?, una de esas como la invasión en el año 70 de Jerusalén. El ataque comenzó del norte. Y saben, todo esto para poder, ¿verdad?, mostrar quién era la autoridad. Este lugar, pues, es Armagedón, es un lugar literal de muchas batallas. Quiero que tengan eso en mente. Fue un lugar literal
Guerras que atacaban al pueblo de Dios, guerras que el pueblo de Dios tuvo que lidiar. Allí en donde, en Armagedón, un lugar de mucha sangre, un lugar de mucha guerra. El Armagedón, la batalla del Armagedón, entonces, déjenme decirles que se da en el contexto de las 7 copas de la ira de Dios que los ángeles derraman. Y específicamente el Armagedón sucede cuando la 6ª copa es derramada sobre el mundo. Esta copa, cuando el ángel la deja caer, ¿ok? Cuando el 6º ángel deja caer la copa, sucede entonces que el mundo es juntado para ir al Armagedón, para entrar en esta guerra que va a ser una guerra literal. Hermanos, esta será una batalla, el Armagedón. Será una guerra de 2 bandos y vamos a ver quiénes son esos 2 bandos. ¿Será Estados Unidos? ¿Será Rusia? ¿Estará Irán allí presente en estos 2 bandos? Déjenme mostrarles, hermanos, para que ustedes vean dónde y quiénes son los que van a conformar la guerra del Armagedón. Hermanos, dice versículo 16, 13, y aquí ustedes pónganle, ¿verdad?, los primeros contrincantes. Vamos a poner el primer bando que nosotros vemos. Dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Y nos dice que salen a los reyes de la tierra para congregarlos a la batalla. Escriban ahí quiénes son los que van a estar allí presentes. Número 1, uno que se llama el dragón, ahí va a estar presente. Número 2, la bestia. Número 3, el falso profeta. Número 4, nos lo dice el versículo 14, los reyes de la tierra. Y número 5, los demonios de Satanás. Hermanos, ¿ven ustedes que en esta batalla, en esta guerra de Armagedón, ven ustedes a Estados Unidos ahí? Específicamente, ¿ven ustedes a Israel? ¿Ven ustedes a Rusia allí? El mismo contexto nos lo da. Que cuando las copas del juicio de Dios sean derramadas, se va a congregar al mundo. ¿Y quiénes son las tropas o el primer lado? Van a ser estos 3 personajes principales: el dragón, la bestia y el falso profeta. Número 4, los reyes de la tierra. Claro, ahí se van a unir a los 3 protagonistas que van a convocar al mundo para una guerra. Pero mis hermanos, las naciones van a estar unidas, no van a estar divididas. Ahí no va a ser una lucha entre naciones. Aclaremos este concepto de una vez por todas. Dice que los demonios también salen, y vayan ustedes al versículo 14. Dice: porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, las naciones no van a estar divididas, van a estar unidas para seguir a estos 3 protagonistas: el dragón, la bestia y el falso profeta. Allí van a estar unidas todas las naciones, ni una va a estar dividida la una con la otra. Y número 2, ¿quién es el otro contrincante? Miren la lucha de quién es. En la otra esquina está el Dios Todopoderoso. Amén. Hermanos, el Dios Todopoderoso, esta no menciona, que va a ser una guerra entre bandos de países que están el uno con el otro. No, van a ser 2 bandos de naciones que están unidas, de grupos religiosos, del espiritismo, los demonios, los reyes, los políticos, todos van a estar en este bando. Y en un solo bando va a estar el Dios Todopoderoso.
Esa es la guerra del Armagedón. Allí yo no veo a Israel contra Hamás. Yo no veo a Israel contra las naciones árabes o musulmanes. La guerra del Armagedón en la Biblia no tiene nada que ver con Israel, Estados Unidos contra Rusia e Irán. En la palabra de Dios no dice que la guerra del Armagedón va a ser entre naciones. No, lo que sí dice es que va a ser una trinidad falsa. El falso profeta, el dragón, que sabemos que es Satanás, el falso profeta, el mundo religioso, la bestia, hermanos, y las naciones unidas se van a unir con estos, con Satanás y sus demonios. Y todos ellos van a ser preparados para congregarse para una batalla contra el Dios Todopoderoso y el pueblo de Dios. Escuchen, dice el versículo 16: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. ¿Quién los congregó? A ver, ¿será? Vamos a responder eso. Hermanos, ¿quiénes los congrega? Satanás. Satanás y toda su falsa trinidad. Hermanos, ellos, dice, y lo vuelvo a poner en la pantalla, Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonios. El falso profeta, el dragón, la bestia, nos dice que, y los demonios hacen señales, y los reyes de la tierra, los países unidos, se unen de todo el mundo para congregarlos. Satanás y sus demonios hacen llamado a las naciones a congregarse para ir a la gran batalla, ¿ok? A la gran batalla que lleva como título el Armagedón. Hermanos, como toda batalla, hay un tiempo de preparación para la guerra. Hay un tiempo donde las naciones van a ser convocadas, ¿sí? Congregadas, llamadas a congregarse, a unirse. Un llamado global. Esa palabra globalización, no la pierdan de vista, porque esa es una palabra clave. Unidos como globo terráqueo, políticos, religiosos, ¿ok? En todos los aspectos. Mis hermanos, dice que son congregados. Y que déjenme decirles que estamos viviendo ese tiempo donde Satanás está llamando a las naciones. Ahorita las naciones están divididas, ¿ok? Pero mis hermanos, déjenme decirles de que esa congregación para la gran batalla del Armagedón, donde los dos bandos, Dios y su pueblo, y las naciones, Satanás, sus demonios, ¿ok? Donde sean y vengan al gran encuentro, ¿ok? Al gran choque, la batalla que será a nivel mundial. Mis hermanos, el lugar literal de Armagedón allá en Israel no es suficiente para poder congregar a todo el mundo, para poder luchar en contra del pueblo de Dios. Déjenme decirles, va a ser una guerra espiritual, pero va a ser una guerra física, literal también. Esto no lo podemos nosotros simplemente decir que es un simbolismo. Es literal y es una guerra, hermanos, también con implicaciones espirituales tremendas. Recuerden, cuando las copas, especialmente la sexta copa, el juicio de Dios caiga sobre toda la tierra, entonces las naciones se unirán para poder ir a enfrentarse contra Dios, ¿ok? Y ese evento allí, literal, se le conocerá como el valle o el monte, ¿sí? O el Armagedón. Hermanos, las guerras comenzaban en el valle, ahí en Armagedón literal, y terminaban ¿dónde?
en el monte, ¿ok? Terminaban en el monte. Ahí es donde se terminaba y había mucha derramación de sangre. Hermanos, nos dice el texto que los congregó en un lugar. Hermanos, pues concluyo, ¿verdad?, de que esta es una guerra física. ¿Por qué? Porque toda la tierra, no es nomás una guerra en el Medio Oriente. Muchos dicen el Armagedón va a ser una guerra que se lleve a cabo en el Medio Oriente. No, la Biblia no dice eso. La política dice eso, Hollywood dice eso, y algunos del mundo religioso dicen eso. Pero lo que yo veo aquí, por donde se da esa gran guerra, es una implicación mundial, ¿ok? No es nomás allí, ese lugar, ese valle es muy pequeño para las implicaciones mundiales que va a tener esto. Hermanos, toda la tierra se verá afectado por esta guerra. Ahora vamos a ver cómo terminará esta guerra de Armagedón. Vayan conmigo a Apocalipsis 27, ¿ok? Vamos a ver ahí cómo va a terminar la guerra de Armagedón y cuándo va a terminar. Nos dice Apocalipsis 27: y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Fíjense ustedes, ¿ok? Ya para esto, ya sucedió la segunda venida. Ya para esto se cumplieron los 1000 años, ¿ok? Y Satanás será suelto de su prisión. Y dice el versículo 20, capítulo 20, versículo 8: y saldrá Satanás para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. O sea, a todo el mundo. Satanás sale a engañarlos y irá a Gog y a Magog a fin de congregarlos para la batalla. Y el número del ejército de Satanás dice que es como la arena del mar. No se puede contar. Miles y millones de seres humanos responderán al llamado de congregarse para la batalla que Satanás estará liderando a través, ¿verdad?, de él, que es la bestia, el dragón y el falso profeta, y los países unidos. Hermanos, ¿y cómo termina? Dice que esta gran multitud que se reúne para la batalla de Armagedón, hermanos, dice que rodean la santa ciudad. Suben para tratar, dice, de la anchura de la tierra, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos. Y dice, y la ciudad amada la rodearon estas miles y millones de personas. ¿Y cómo termina la batalla de Armagedón? Termina así, versículo 9, 29. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Hermanos, los dos bandos, el bando donde está Dios, ahí van a estar los salvos en Cristo Jesús. Ahí van a estar en la santa ciudad. Y sabes, tú y yo vamos a poder ver y vamos a poder estar presentes en la guerra del Armagedón. Todos los que creyeron en Cristo y fueron salvos, vamos a ver eso, mis hermanos. Vamos a ser testigos. Todos los que creyeron en Dios, estaremos dentro de la ciudad. Y hermanos, y las miles y millones de personas rodearán a la ciudad, vendrán a luchar en contra, no de naciones contra naciones, no árabes contra judíos, no. Va a ser, hermanos, Satanás y el mundo entero en contra de Dios y del pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué espectáculo va a ser? Oh, mis hermanos, ese lugar, literal, Armagedón, fue lugar de muchas batallas contra el pueblo de Dios. Satanás siempre atacando. Pues su último ataque, mis hermanos, Armagedón, la palabra de Dios rescata ese concepto para decir, ¿ok? Para decir, no que será allí específicamente, sino que es una lucha, la lucha final entre el bien y el mal. Cada lucha que Israel fue teniendo, fueron atacados por los asirios y fueron llevados por los babilonios y los romanos, etcétera, etcétera.
Todo tenía que ver con una relación con Dios. Y los efectos eran físicos. Pero la lección espiritual que Dios quería darle al pueblo de Israel era: volved a mí, séme fiel. Aquí estoy, yo soy tu Dios que te puedo defender. No me seas infiel. Pero tristemente, ahí en el valle de Armagedón, ahí en el monte de Megiddo y todo ese valle, ahí el pueblo de Dios, mis hermanos, no solamente perdió su vida, sino también tuvo la oportunidad de volverse a Dios. Cuando Elías, ahí en aquel monte, hizo y llevó a cabo el sacrificio, y el corazón de Israel se volvió una vez más hacia Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice, y termina: y yo vi a los muertos, grandes y pequeños, después que el fuego desciende, mis hermanos, contra todos los ejércitos que se van a unir contra la bestia, el dragón y el falso profeta. Mis hermanos, y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y el Armagedón terminará, mis hermanos, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Les quedaré pendientes, mis hermanos, de estudiar con ustedes. Y me propongo, mis hermanos, a lo largo del año, y yo quiero que ustedes inviten personas para escuchar estos temas para el 2024. Estudiaremos, mis hermanos, qué son las 7 copas, los 7 juicios de Dios que dan el contexto de la batalla del Armagedón. Quedo pendiente con ustedes decirles quién es esta falsa trinidad que estará presente en el Armagedón, en esa gran lucha final mundial. ¿Quién es el dragón, la bestia y el falso profeta? ¿Cuáles son su rol y en la batalla del Armagedón? Queda pendiente, mis hermanos, estudiar con ustedes y decirles quiénes son los espíritus a manera de ranas, como los demonios, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver el espiritismo con la batalla del Armagedón? La guerra comienza en el valle y termina siempre en ese monte donde Dios, mis hermanos, es exaltado, o el enemigo, mis hermanos, será adorado. Dice este pensamiento inspirado en la matutina: Maranata, el Señor viene. Cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La batalla del Armagedón se librará, y será literal, hermanos. Y aquel día nadie debe de encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Decimos amén, hermanos. Tenemos que tomar lado. Ahorita estamos en el valle. Ahorita, mis hermanos, Satanás está con todas sus artimañas para poder desanimar, dividir, causar división, especialmente dentro del pueblo de Dios. Él desea que nos peleemos, Él desea que nos dividamos. Él desea, mis hermanos, que la obra se detenga. Entre más dormidos nos tenga, más, mis hermanos, entonces su preparación, lo que está llevando a cabo, mis hermanos, lo logrará. La guerra del Armagedón comienza en el valle y termina en el monte. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Salmos 24, 3 al 5? Léanlo conmigo fuertes. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién dice? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. ¿Decimos amén? Allí termina en el monte, pero debe de terminar en el monte de Jehová, no en los montes de los Baales, mis hermanos, los cuales, como pueblo de Dios, quizá estamos adorando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, 14: y harán guerra, y harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con Él vencerán los suyos. Amén. Con Él vencerán los suyos, y los que vencerán son los que fueron llamados y respondieron, porque son elegidos, son llamados, elegidos y son fieles, mis hermanos. 3 características: llamados, elegidos y fieles para Dios. Mis hermanos,
La guerra del Armagedón viene, pero no es como lo pinta Hollywood. No es una lucha entre naciones. Es un llamado, mis hermanos, a estar del bando de Dios o estar al bando del enemigo. Satanás está llamando a los suyos y congregándolos para ese día de la guerra, pero Dios también nos está llamando a subir a su monte, a serle fiel, a limpiar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras acciones, y entonces esperar ese día maravilloso cuando todo culminará con la venida del Hijo de Dios, vencedor, mis hermanos, y victorioso, y su pueblo también lo será. Amén. Te digo, tú y yo vamos a estar en el Armagedón. Nadie se va a escapar. Pero la pregunta es, ¿en qué lado estarás? Yo pregunto esta mañana, para terminar, ¿cuántos en esta mañana, al escuchar y al tener claro el concepto de lo que es Armagedón, una guerra mundial, mis hermanos, entre el bien y el mal, la última que va a haber? Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quisiéramos estar en el bando de Dios, vestidos de justicia, vestidos del manto de justicia de Cristo Jesús? Amén. Oh, mis hermanos, en los tiempos que vivimos debemos de seguir predicando estos mensajes. Y si ustedes desean, no nomás querer guardar estos mensajes para ustedes mismos, pero mis hermanos, que los podamos compartir desde este púlpito y desde sus hogares, poder predicar en el 2024 más de estos temas de profecía, de preparación para la segunda venida de Jesús, y démosle a conocer, hermanos, al mundo, a nuestros amigos y familiares, el tiempo en que estamos viviendo. Yo les prometo, hermanos, prepararme para poder compartir desde este púlpito, si ustedes se comprometen también en decir: yo quiero traer a alguien para que conozca de estas grandes verdades que pronto están por suceder. Amén, hermanos. Nuestra iglesia vamos a enfocarla por ese camino en el 2024. Los invito, mis hermanos, a que se pongan de pie, por favor, y que podamos así, mis hermanos, decirle: Señor, yo quiero estar de tu bando, yo quiero caminar contigo siendo fiel. Yo fui llamado, quiero ser fiel y quiero ser vencedor para estar en el lado correcto el día del Armagedón, que pronto será. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que es clara, Padre. Y hemos visto, Señor, la gran importancia que esta guerra de Armagedón tiene para nosotros, porque, Padre eterno, estaremos del bando tuyo, del lado del enemigo. Te ruego, Dios, que como Elías, Padre, tú puedas derramar tu Santo Espíritu y tu pueblo, Señor, nos podamos volver hacia ti. Que podamos volver nuestros corazones a ti, decirte: Señor, perdónanos por los baales que estamos adorando. Perdónanos, Señor, por el mal enfoque que le estamos dando a nuestra vida, preocupados, Señor, por las cosas materiales de este mundo, que son importantes. Pero es importante, Señor, saber el tiempo en que vivimos. Es importante, Señor, dejarle saber a otros tu palabra. Y es importante, Dios, nuestra relación contigo. Te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, de que nos ayudes, Señor, para estar listos para cuando venga ese día del Armagedón, nosotros podamos estar al lado, Señor, de nuestro vencedor, de nuestro líder vencedor, Cristo Jesús, el Cordero que ha vencido, Señor, y que ha de pronto venir por nosotros. Señor, te ruego, Padre, que nos des tu bendición y que podamos, Señor, ser una iglesia misionera, Señor, compartir el mensaje de la verdad presente, del tiempo en que estamos viviendo. Dios, te pido, Padre, que pongas en nosotros el deseo de invitar a otros a escuchar tu santa palabra, Señor, este próximo año que viene. Danos tu bendición, eterno Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así de pie, mis hermanos, para entonar el último himno.